Saludos, un día más en el empaquetado. Hoy tenemos el placer de tener al gran compañero Ramón Trujillo. Ramón Trujillo es el coordinador nacional en Canarias de Izquierda Unida y es un compañero con el que hemos compartido 1001 luchas. Bienvenido al empaquetado, a la casa común, a la casa de todos. ¿Y qué te parece? La experiencia que estamos realizando, ¿no? Ya los medios de comunicación más notables de la isla ya ponen el acento en el empaquetado, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar por aquí. El placer es mío, la verdad, estar con ustedes aquí. Y evidentemente les estaba comentando hace un momento, ¿no?, que la experiencia del empaquetado es magnífica, es necesaria, porque tenemos además que construir medios de comunicación que tengan una lógica independiente de los medios que dependen del poder del dinero. Y por lo tanto es una iniciativa que aparte de ser magnífica es absolutamente necesaria, ¿no? Y lo que hay que hacer es apoyarla para que crezca, para que llegue a más gente, porque lo que necesitamos es esos medios independientes. La lógica, los medios económicos sí que lo tenemos. Estamos en precario, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué es estar en precario? Que no estamos atados a nadie, ¿no? Y que aquí todo el mundo viene con la libertad. El otro día venía el compañero de Si se puede en la comunidad, Raúl, decía, estoy cómodo, estoy hablando lo que yo quiero hablar, no me siento bien en esta casa, no hay limitaciones. Ramón. Fíjate, te cuento una anécdota. Hace unos días me contaban el caso de una fotografía del ingreso de Manuel Parejo en prisión, que se evaluó en algunos medios de comunicación usarlos para publicar la foto y no hubo manera de publicarla. Esa es la muestra de lo que acabas de decir hace un momento, cómo los medios que tienen compromisos económicos con los entornos empresariales y políticos de personas que incluso ya han caído, como es el caso de Parejo, ¿no?, con una condena de 7 años de cárcel, pero que aún así los medios de comunicación que dependen de la publicidad y que se financian con la publicidad no quieren enemistarse con los sectores empresariales que hay detrás, porque saben que luego tienen un castigo en la vida a través de la publicidad. Nosotros no somos periodistas, nuestro cámara es el que más contacto tiene con el mundo de la imagen. Pero lo que sí necesitábamos era un espacio común donde poder expresarnos, donde nadie nos ponga limitaciones. Y oye, mira, compañeros, que quiero hablar sobre un tema que estoy trabajando. Ahora nos contarás cómo va tu trabajo en tu municipio, en Santa Cruz, porque hay que decir que Ramón Trujillo no solo es coordinador nacional de Izquierda Unida, sino que también es concejal por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no?, en la capital de esta isla. Y necesitan ese espacio. Ya nos llueven, o sea, nos llaman, oye, mira, Francis, ¿para cuándo? Oye, para tal. Y estamos dedicados 2 días en semana pues a grabar, ¿no? Poco a poco iremos creciendo y poco a poco, con la ayuda de todos y de todos, yo creo que iremos saliendo adelante, ¿no? También decirles que estamos intentando retransmitir a través del Facebook Live de Ramón, que si se oye y se nos ven, pues que nos haga una señal de que se está viendo, pues genial. Ramón, cuéntanos cómo está haciendo tu trabajo porque eres bastante activo dentro de la política municipal y en el municipio de Santa Cruz, ¿no?, en tu municipio. O sea, hay trabajo que has desarrollado y encuentras facilidad para llevarlo a la gente. Vamos a ver, hay trabajo de sobra. Izquierda Unida solamente tenemos un concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que soy yo. Tenemos en ese sentido grupo propio y una serie de recursos, pero obviamente se juega con una enorme desventaja. Primero porque es un ayuntamiento de una ciudad de 200.000 habitantes que genera una cantidad de actividad que seguirla toda probablemente ni con una dedicación permanente sería posible, entonces hay que seleccionar evidentemente. Y luego, por otra parte, no nos engañemos, ¿no? Los recursos del grupo de gobierno mediáticos, ¿no?, su espacio en los medios, sus recursos técnicos son inmensos. Entonces, cuando estás dentro de la institución te das cuenta de lo desigual que es este enfrentamiento, ¿no?, las dificultades que tenemos para hacer llegar nuestros mensajes, nuestros análisis, nuestras propuestas, nuestras críticas, pero además en aspectos incluso llamativos, ¿no? Mediáticamente te puedes encontrar con que los espacios pueden ser muy pequeños comparados con el grupo de gobierno, en el caso nuestro, pero podrías decir, bueno, tienen solamente un concejal. Pero es que globalmente a una buena parte de la oposición les pasa lo mismo. Sí. E incluso los recursos humanos, es muy curioso cómo se plantea esto. El grupo de gobierno tiene el 55% del pleno, 55% del pleno, pero tienen el 85% del personal adscrito al pleno, aparte de los servicios técnicos del ayuntamiento. Y la oposición, que tiene el 46% del pleno,
tiene algo menos del 15% de los recursos humanos adscritos al Pleno. Entonces, esta incultura democrática, este desprecio a la democracia, a que las distintas formaciones políticas cuenten proporcionalmente en igualdad de recursos para hacer su trabajo, para fiscalizar en el caso de la oposición, para lanzar su mensaje, es precisamente una de las tantísimas expresiones de las deficiencias democráticas con las que trabajamos, ¿no? Desventajas en todos los aspectos también en ese. Ramón, avánzanos en qué tipo de propuestas te sientes como, no las palabras no realizado, sino que sientes que tu trabajo ha valido la pena en tu tiempo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque sé que has sacado propuestas y mociones adelante, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas cosas que han salido adelante. Hay un trabajo que no se ve, que es, por ejemplo, el de la gente que recurre a nosotros pues porque no le pagan una ayuda para vivienda, no le pagan una ayuda social y gestionamos ese tipo de cosas y a veces se solucionan. Eso enriquece, como persona nos enriquece. Evidentemente. Bueno, y creo que he respondido esto casi al pensar de por qué nos sentimos útiles, ¿no? Cuando la gente te llama para sus problemas concretos del día a día y a veces somos capaces pues de resolverlo, de contribuir a resolverlo, de amplificar la denuncia, de contribuir a que la denuncia se conozca. Yo creo que eso es muy satisfactorio. Y luego las mociones que hemos llevado las hay de muchos tipos, ¿no? Pensando en el último pleno, por ejemplo, no una moción, pero hemos llevado una intervención sobre las condiciones laborales en las que están las trabajadoras en algunas piscinas municipales que llevaban meses sin cobrar. Estamos ahora vigilando que se acabe con esa situación de abuso laboral que se había normalizado. Me respondían hoy y me enviaban un mensaje de que hoy por fin les han pagado. Bueno, tenemos que estar ahí, por ejemplo, vigilando este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego propusimos, por ejemplo, una moción para que no pueda haber circos con animales en el municipio nuestro, que se asumió por unanimidad por el Pleno. Hemos propuesto, está pendiente, por ejemplo, una para mejorar las cláusulas sociales y laborales en lo que subcontrata y contrata el ayuntamiento. Se aprobó y estamos pendientes de un informe jurídico que el grupo de gobierno ha ido demorando. Luego, claro, las mociones se aprueban, luego habrá que ver el cumplimiento, ¿no? ¿Y en qué comisiones tienes presencia? En todas, porque al tener grupo propio estamos en todas las comisiones y en todos los consejos rectores, ¿no? Y luego tú dices, tú solo no puedes abarcar todo el trabajo que tienes. Tú estás trabajando con alguna compañera también, ¿no? Vinculada al grupo y que está haciendo un trabajo también exquisito, ¿no? Y la gente, claro, vamos a ver, y la gente de la asamblea, hay un grupo de personas que están trabajando, una parte que no se les ve, porque una parte de ese trabajo lo canaliza uno, o luego vamos a ver, a veces lo que hacemos también es trasladar el trabajo de un colectivo determinado que tienen una lucha, que tienen una preocupación y realmente a nosotros nos llega el trabajo que así hecho y lo que hacemos en todo caso. Yo te he visto muy activo y sobre todo en nosotros el espacio nuestro espacio real son las redes sociales, te veo muy activo siempre reuniéndote con colectivos, llevando la voz de los nadie, o de los que menos tiene, como decía Galeano, ¿no? Llevando la voz a esos plenos y de verdad que dando la cara y defendiendo. Yo creo que la gente te va a valorar y te está valorando muchísimo ese trabajo, ¿no? Porque a veces es eso, es David contra el imperio de Goliat, ¿no? Que ellos tienen todo, ellos y ellas tienen todos sus recursos, pero tú imagínate, traslada eso a mi situación en el municipio también local, ¿no? O sea, yo ahora salgo de un pleno también y salgo como así, ¿no? Uno recibe por todos lados, ¿no? Pero bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que algo estamos haciendo bien. Yo creo que algo estamos haciendo bien, ¿no? Somos buenos. Somos gente trabajadora, gente que controla muy bien la administración y que no tiene miedo de enfrentarse a la realidad porque la realidad es la nuestra, ¿no? Y siempre nos ocurre una cosa, efectivamente, que yo creo que es una marca de la Casa de Izquierda Unida, en el caso nuestro, pero también de otras formaciones políticas que están en el mismo espacio y que trabajan similarmente, ¿no? Pero es verdad que siempre tenemos una cantidad de iniciativas por representante público que suele ser siempre superior a la media, ¿no? Y luego hay cosas que no prosperan, pero creo que es importante porque también estamos transmitiendo la imagen de que hay alternativas. Pongo un ejemplo. Santa Cruz tiene una tradición de gobierno municipal muy espesa, ¿no? De gobiernos de coalición canaria, y una parte de lo que se hace hoy es legado de la corrupción del tiempo pasado, de la corrupción ilegal y de la corrupción legal, porque corrupción al final significa utilizar las instituciones públicas para el beneficio privado, para el beneficio particular, en detrimento del interés público. Eso es corrupción, a veces es delito y a veces no. Y pongo ejemplos para que se me entienda. Por ejemplo, uno observa cuestiones que a priori desconoce, pero que son muy claras. Mantenimiento de los semáforos en Santa Cruz. Cuesta 2 millones de euros al año. 2,5 millones de euros. 12 euros por habitante al año.
De pronto uno compara con otras capitales de provincia y descubre que en Zaragoza cuesta 4 euros por habitante al año, en ciudades como Gijón cuesta alrededor de 4 o 5 euros, en Valencia 6 euros. Y de pronto dices, bueno, ¿y por qué aquí cuesta 12 euros por persona? Porque si aquí estuviéramos en la ratio de Valencia, estaríamos ahorrando más de 1 millón de euros al año. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué privatizaciones como la del agua, que se hicieron en su día, que se ha perdido personal, han subido precios? Ha habido que gastar un montón de tiempo en expedientes sancionadores, en ir a los tribunales. La privatización de los servicios básicos. Efectivamente. Y empiezas a darte cuenta, bueno, empiezas a darte cuenta, ya lo sabíamos obviamente, ¿no? Pero empiezas a ver en la realidad concreta de tu municipio que si ciertas decisiones no se hubieran tomado en su momento, podríamos estar haciendo algunas cosas, gestionándolas directamente desde lo público, teniendo más recursos para el municipio y pudiendo hacer otras políticas que no se pueden hacer ahora porque se han privatizado. O descubres cosas como las que hemos denunciado recientemente. Santa Cruz va a sacar ahora su mayor contrato, que es el de la limpieza, 21 millones de euros al año. Por ejemplo, esto la gente lo tiene que saber. ¿Cuántas empresas concurren al concurso? Todavía no lo sabemos porque el pliego de condiciones se acaba de sacar ahora y todavía no se han presentado las que van a competir, ¿no? Pero de entrada, lo primero que hay que saber... ¿Qué te apuesta que será la misma la que se lleve el gato al agua? Es muy probable y es un tema interesante y ahora digo por qué. Pero en primer lugar, 21 millones de euros al año. Bien, de esos 21 millones de euros al año, por tenerla privatizada, nos gastamos 2,5 millones al año. Es decir, el 6% de beneficio industrial y el IJIC, que son 2,5 millones. 2,5 millones al año son 100 puestos de trabajo bien remunerados con el coste bruto, el coste total. 100 puestos de trabajo en un ayuntamiento, por ejemplo, con las necesidades sociales que tiene Santa Cruz, que son terribles, pues son una necesidad muy real, por decir que se podrían utilizar en atender a la gente o la mitad de puestos de trabajo y el resto para otro tipo de ayudas o para lo que fuera. Sí, para sacar a la gente del desempleo, la gente que lleva efectivamente en ese pozo, ¿no? Para 1000 cosas que hay que hacer. Bueno, pues de entrada, el hecho de privatizarla significa, por lo tanto, pérdida de recursos que se podrían utilizar en otras cosas. Pero es que luego descubrimos que hay una directiva europea del año 2014 y que está en vigor desde 2016, estamos en 2017, que dice que los grandes contratos de la administración local se deben trocear, se deben dividir en lotes para que pueda acceder a ellos la pequeña y mediana empresa, las pymes. Descubrimos esto y le decimos al grupo de gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, le decimos, oye, que ustedes dicen privatización, vale, nosotros queremos que sea pública, pero mientras sea privada, que estén las pymes, no las multinacionales. Ustedes no son los que dicen cuando llegan las campañas electorales, Coalición Canaria, que primero los de aquí, primero las empresas de aquí. Nosotros nunca hablamos ese lenguaje, pero ellos sí lo hablan. Entonces decimos, primero las empresas de aquí. Bueno, ahora mismo Urbacer, que es la que lleva la contrata, pertenece a una empresa china. Los beneficios de esa empresa se van a China. Nosotros decimos, los beneficios, si ustedes lo privatizan, que se queden en las empresas canarias. Porque primero lo de aquí, muy bien, porque vayan luego en las elecciones a decir, primero lo de aquí, digan no, primero las multinacionales. Pero aquí, primero lo de aquí es la migaja, ¿no? Exacto. Y la gente entra en ese juego también. Bueno, engañan a la gente. Engañan a la gente, claro. Pero les preocupa. Pero cuando sacamos este discurso y decimos, porque claro, ellos de entrada muchas veces dicen, bueno, pero es que eso no se puede hacer, eso es un disparate lo que ustedes están proponiendo. Pero ahora resulta que hay una directiva europea que dice que esto es lo que hay que hacer y que si no se hace, hay que explicar por qué no se ha hecho. Y de hecho hemos mirado el expediente y los informes jurídicos y no hay ningún informe que explique por qué no se ha troceado ese... Esa relación también solo se transmite a los grandes contratos. A los grandes contratos. A los grandes contratos. De más de 20 en el caso de los servicios, no. En el caso de los servicios es más de 5 millones y pico de euros. En el caso de los servicios. O sea, cualquier municipio importante de 40, 50 mil habitantes tiene un gran contrato. Tiene esos contratos, efectivamente, ¿no? Y el planteamiento, que evidentemente... La riqueza que generaría, perdona Ramón, claro. La riqueza que generaría en el entorno del mismo pueblo, ¿no? Por ejemplo, una empresa local que puede afrontar un servicio público y darle la misma calidad. Además, da la misma calidad porque los empleados son empleados locales. Y son lo que son aquí no viene el chino a decir cómo tienes que hacer la cosa, los técnicos son de aquí, los empleados son de aquí. O sea, exactamente, obviamente, de cualquier manera el escenario es, si esto va a estar privatizado, bueno, que la empresa, que los beneficios vayan a la economía local y vayan a las empresas locales y además que vayan a las pymes, porque la posibilidad es precisamente fraccionar esos contratos, dividirlos en lotes para que participen las pymes y ese es el objetivo que plantea la Unión Europea, que es curioso porque la Unión Europea por lo demás suele hacer reglas a favor de las multinacionales, pero en este caso que hay una excepción, resulta que la Coalición Canaria, que están hablando de lo nuestro, de primero los de aquí, lo que hacen a la hora
de las elecciones, primero los de aquí. A la hora de las decisiones, primero las multinacionales. Y de esto hay que tomar nota, y hay que decirlo, porque la gente lo tiene que saber. Interesante, Ramón. A mí me gusta cuando te expresas porque, y yo creo que la gente lo entiende porque haces comparativas, ¿no? Y es la mejor forma de decir la situación en la que estamos y la situación en la que vive el resto del mundo, ¿no? ¿Cómo ves el pacto ese de Santa Cruz? ¿Se entienden la gente de Coalición Canaria, el Partido Popular? ¿Funcionan, cohabitan perfectamente, ¿no? Sí, claro. El pacto funciona. Es decir, vamos a ver, es un pacto que claramente domina Coalición Canaria. Y de hecho al Partido Popular lo han puesto un poco a quemarse en las concejalías más delicadas, servicios sociales con financiación insuficiente la lleva el Partido Popular, urbanismo, los pufos de Coalición Canaria se los come el Partido Popular y además cuando hay temas delicados el alcalde habla siempre de la concejalía de urbanismo como si hablara otro gobierno municipal. Entonces, bueno, el Partido Popular yo creo que está poniendo la cara para llevarse las tortas y Coalición Canaria, que se mueve con mucha habilidad. ¿Es hábil tu alcalde con las cortinas de humo? Hace poco con lo de la playa de Valle Seco y el no apoyo a los presupuestos nacionales ocupó la pantalla mediática ese día, pero un absurdo y un ridículo espantoso, ¿sabes? Es que ha generado un problema un tanto ridículo, porque claro, vamos a ver, el ayuntamiento tiene por lo pronto la responsabilidad de terminar el plan especial para que se puedan llevar a cabo las obras. Y el otro día nos dijo el concejal de urbanismo en la comisión de control que eso, con mucha suerte, se hará a finales de 2017, de este año. Por lo tanto, presupuestar en los presupuestos generales del Estado para este año, en fin, es humo, es propaganda política, pero como muy pronto, en 2018 podrán empezar. La Coalición Canaria es mediática. Lo que vende es vender humo constantemente y eso les garantiza presencia en las administraciones, porque realmente en gestión lo estamos viendo en los municipios donde están, que es un verdadero desastre. ¿En qué está trabajando para el próximo pleno en Santa Cruz? ¿Qué propuestas llevaremos? Bueno, en el próximo pleno vamos a llevar una propuesta, no lo estoy trabajando en este caso, porque es una propuesta que vamos a llevar de Podemos de Santa Cruz. Es una propuesta sobre bonos sociales en materia de acceso a la electricidad y de acceso a la energía eléctrica. Y es una colaboración que vamos a hacer con los compañeros y las compañeras de Podemos, ¿no? Además, y ya creo que aprovecho, ¿no?, para comentar esto, ¿no? Yo creo que tenemos que entender en Santa Cruz y en otros sitios, pero en Santa Cruz de manera muy especial, que las izquierdas debemos ir juntas en 2019. Yo, por lo tanto, este tipo de colaboraciones me alegran mucho, ¿no? Yo tengo encuentros con la gente de Podemos, magnífica relación y un trabajo magnífico en el pleno con la gente, si se puede, y yo creo que en 2019 tenemos que ir juntos a las elecciones. Esto tenemos que resolverlo de alguna manera, porque si vamos juntos, se abre un proceso en el que vamos a generar la capacidad de gobernar antes o después, pero vamos a generar la capacidad de gobernar. Y si vamos separados, esto va a ser mucho más difícil. Vamos a estar como oposición. Yo creo que es importante que estemos ahora como oposición, porque hay muchos disparates que no se llevan a cabo gracias a que estamos ahí. Estamos metiendo una presión que les obligamos a hacer un gasto social que si no, no se haría. Es decir, yo hay muchas decisiones que a veces he visto cómo en el Pleno se niega el debate que nosotros llevamos al Pleno, que llevamos desde Izquierda Unida, que llevan los compañeros y las compañeras si se puede, pero gracias a que estamos ahí, una parte de eso se cumple, una parte por lo menos. Entonces, estar en la oposición es muy importante. Sí, yo también yo llevo toda la vida en la oposición, ¿no? Y yo creo que estamos recogiendo el fruto de ese tiempo en este momento en nuestro municipio, ¿no? Estamos haciendo cosas realmente bien, ¿no? Este proceso, por ejemplo, de empaquetado de local social, de local político, de local cultural, está funcionando muy bien. El tema de llevar nuestro trabajo a través de las redes y demás también funciona porque la gente está entendiendo, mira, son gente capaz, no son gente con rabo y con oreja, ¿no? Son gente que están trabajando también por buscar el beneficio de todas y de todos. Efectivamente, además hay que entender siempre que la acción de gobierno es producto de la decisión de los que están gobernando y de la presión que ejercen todos los que se le oponen o le condicionan, los que somos oposición en las corporaciones municipales, la ciudadanía que se moviliza y exige que se gasten determinadas cosas o que no se gasten otras. Es decir, todo eso es muy importante. Y ahora mismo tenemos, por ejemplo, en el ámbito de Santa Cruz hay una serie de debates que son muy importantes y según cómo los llevemos, evitarán que se construyan infraestructuras innecesarias y que el dinero esté bien, o si tenemos menos peso y menos poder,
pues dinero público se tirará a la basura. Pero quiero decir, nuestra presencia en todos esos debates es fundamental. Volviendo otra vez al tema del pacto, a mí me enorgullece que hables en esa línea, porque en el fondo estamos en sintonía, ¿no? Nosotros, nuestro proyecto en Empaquetados es abrirnos a eso, ¿no? A entendernos. Y yo creo que la gente está dispuesta a entenderse. Si superamos esos pequeños complejos que hay en el tú más y el yo menos y en ese tipo de cosas que a veces son las que limitan, porque en porcentaje estamos en la misma intención ideológica, seguro, ¿no? Si logramos superarlas, yo creo que podemos conseguir algo importante para Canarias, ¿no? El proceso, por ejemplo, la hegemonía de la izquierda la tiene Podemos en este espacio, hay que reconocerlo, ¿no? Y están pasando un proceso interno de elección de su secretario, también de secretario de organización, secretario general. Y espero y deseo que la persona que salga de ese consenso esté en la misma línea que la que estás tú, en la que estoy yo y en la que está mucha gente, de entendernos, de hacer un bloque potente, no sé si es una marea, si es un frente, como se denomine o como se llame, pero que lo que intentamos es buscar el asalto ese a las administraciones para poder poner al servicio de la gente en el boletín, ¿no? Es decir, poder hacer política, hacer nuestras políticas que ya nos toca. Y yo creo que la gente también está deseando ese momento, ¿no? Pero para poder conseguirlo tenemos que trabajar en lo que tú eres un experto, ¿no? Que es el tema de la ley electoral, ¿no? Yo creo que ahí tú has sido ponente, ¿no? en esta última legislatura en el Parlamento, has llevado la voz de muchas de nosotros. Y es un tema que tú tienes bastante trabajado y tienes una postura clara, una postura que yo también comparto contigo, ¿no? Y también me gustaría que la gente entendiera cuál es la postura de Izquierda Unida ante el tema de la ley electoral, ¿no? Y ese embochorno electoral que nos relega a, ¿sabes? Abuso electoral que nos relega a posiciones que no son las reales, ¿no? Yo creo que ahí sí nos gustaría que nos comentara cómo fue ese proceso, cuál fue la exposición que tuviste en esa comisión y cuál es la postura que tiene Izquierda Unida. Yo creo que es la postura que tiene mucha gente dentro de la izquierda, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros al final partimos de ser consecuentes con el sentido común. Democracia significa, partimos de la idea de que todos y todas somos iguales, de que valemos lo mismo y por lo tanto nuestro voto tiene que valer lo mismo. Si somos iguales ante la ley, tenemos que ser iguales ante las urnas. Si somos iguales en derechos, tenemos que ser iguales ante las urnas. En Canarias no somos iguales ante las urnas. Hay estudios, curiosamente, que muestran que los países que tienen sistemas electorales proporcionales, es decir, donde el porcentaje de votantes que votan un determinado partido, ¿no? Si el 10% vota un partido, pues luego se llevan el 10% del Parlamento. Si el 5% vota, se llevan el 5%. Los sistemas en los que se respeta la voluntad del votante son los que han logrado, por ejemplo en Europa, los mayores niveles de bienestar, de mayor reparto de la riqueza. Y los sistemas electorales que favorecen a los dos partidos más votados o a los tres más votados han dado lugar a los menores desarrollos del estado del bienestar, a las mayores desigualdades dentro del primer mundo. Países como Estados Unidos, Gran Bretaña, tienen sistemas mayoritarios, es decir, premian a los partidos mayoritarios, tergiversan el valor del voto. Bueno, hemos visto que Donald Trump ha ganado las elecciones sacando casi 3 millones de votos menos que su contrincante, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es así. Pero el caso de Canarias es terrible, porque uno de los estudios que se han publicado en el entorno de la reforma de la ley electoral canaria muestra que si comparamos el sistema electoral canario con el de 70 y tantos países del mundo para los que hay datos, Canarias tendría el sistema que más tergiversa el valor del voto, más desproporcional, más fraudulento, digámoslo con claridad, seguido de Tanzania. Yo siempre te he oído decir que Canarias, una de las leyes más injustas que existe en esta tierra es la nuestra, ¿no? No hay país que nos supere. No hay ni país ni región, no hay nada que supere. O sea, lo de Canarias es un fraude electoral legalizado que ha convertido a Coalición Canaria, siendo tercera fuerza en votos, en primera fuerza en escaños. Lo que no le ha dado el pueblo, se lo ha dado la ley electoral. ¿Y tú crees que Nueva Canaria, con el supuesto apoyo que va a tener a los presupuestos del Partido Popular, va a solucionar este problema desde Madrid? Porque ellos le piden que se cambie la ley electoral en Canarias. Mira, la principal prioridad política que tiene Coalición Canaria en esta legislatura es impedir que se cambie la ley electoral. Eso yo creo que hay que tenerlo muy claro. Ese fraude electoral es fundamental para Coalición Canaria, porque es quien depende de ese fraude electoral. Porque le sobrerepresenta especialmente a Coalición Canaria, ¿no? 18% del voto, 30% del Parlamento.
se están llevando una sobrerepresentación brutal en el Parlamento. Están haciendo trampas, legalizando trampas. Han convertido en ley lo que debiera ser delito electoral. Entonces, coalición va a ser lo imposible, porque no se cambia la ley electoral. Vamos a entrar en el panorama de que vamos a estar esta legislatura y no vamos a tener una nueva ley electoral. Yo no estoy seguro de eso. Yo creo que hay dos factores interesantes. En primer lugar, que hay la mayor presión de cambio que se ha vivido en Canarias para democratizarnos. Yo creo que no la ha habido antes, la que hay en este momento. Demócratas para el Cambio ha hecho un trabajo tremendo. Es un tema que se ha debatido, se han pronunciado multitud de sectores en esta sociedad, en la sociedad canaria, exigiendo democratización de Canarias. Y luego, Nueva Canarias puede jugar un papel interesante, porque esto hay que decirlo todo. Vamos a ver, Nueva Canarias ya provocó que el Partido Popular, en fechas recientes, diera marcha atrás en Canarias. Estuvieron a punto, bueno, se sumaron a una propuesta de recorte de la modificación de la ley electoral de Coalición Canaria, y al día siguiente recularon. Y recularon porque, bueno, Nueva Canarias está poniendo en la negociación en Madrid la cuestión de que hay que democratizar Canarias, no solamente la cuestión del dinero. Y, en fin, yo no apoyaría los presupuestos del Partido Popular, pero también tengo que reconocer una cosa. Si saca adelante... si logran democratizar Canarias, prestarán un servicio muy importante, porque al final estamos hablando de las cosas del comer, no nos engañemos. Sí. Canarias es la región que está a la cola del Estado en desarrollo social. Estamos a la cabeza de Europa en desempleo, no solo de España, sino de Europa. Hay 150 regiones más pobres que Canarias en Europa, 150 regiones más pobres, pero solo 3 o 4 con más desempleo. Aquí las cosas se han hecho especialmente mal. Y se han hecho especialmente mal, entre otras cosas, porque la ley electoral ha blindado a 4 caciques. Por lo tanto, si aquí empieza a haber democracia, de verdad, y jugamos todos con las mismas cartas, efectivamente, y si al final todos los votos valen igual, pues aquí las cosas pueden cambiar mucho. Y eso al final afecta a las cosas del comer y afecta a los derechos. Por lo tanto, yo sé que estamos jugando un tema importante. Y me cuido mucho de criticar a Nueva Canarias en ese aspecto concreto. Yo también. A mí me cuesta pensar que con mi voto vamos a apoyar un proyecto neoliberal como el que tiene el Partido Popular con sus presupuestos, ¿no? Pero si conseguimos cambiar la ley electoral en Canarias, el compromiso de cambiarla, yo creo para los canarios, para las Canarias sería muy importante, claro, pero estamos siempre en ese juego, no sabemos qué hacer, ¿no? Una decisión que tendrá que tomar Nueva Canaria y estaremos expectantes a ver qué sucede y si realmente se cumple después, porque vemos que en política cumplir la palabra es algo como tan efímero que... Bueno, si el Partido Popular adopta un compromiso, vamos a ver, luego hay una mayoría en Canarias ya, hay que suponer que el PSOE tendrá que seguirlo, no podrá usar la excusa de coalición canaria como hacen siempre. Del PSOE esperemos. No, se tienen que retratar, evidentemente, ¿no? Porque, claro, luego no se puede pedir el voto progresista y no retratarse a fondo en democratizar Canarias, como han hecho en el pasado, que no se han retratado, ¿no? Y lo hemos planteado cuando ellos gobernaban con coalición. Nosotros en su momento nos dirigimos a Rubalcaba y lo hizo el entonces coordinador federal, Cayo Lara, planteándoles la normalización democrática de Canarias y nunca respondieron, ¿no? Entonces se tienen que retratar porque tienen el pasado que tienen. Bastante problemas tienen internos, pobres. Pero también creo que hay que observar una cosa importante. Bueno, los pobres no tan pobres. A mí me tiene hablando solo, ya que estamos en Tenerife, me tiene hablando solo que haya una mayoría absoluta de concejales progresistas en La Laguna y que el PSOE esté bloqueando un gobierno progresista en La Laguna. Lo tenía anotado para meternos de lleno en ese problema o en esa situación que ha llevado a la fractura total del Partido Socialista en La Laguna. Cómo 3 concejales tienen bloqueado una opción de progreso, además con gente trabajadora, gente potente, con una visión de futuro para La Laguna increíble, y lo tienen bloqueado por no sé. No son 3 concejales, yo creo que es más grave que eso. Es decir, la ciudadanía lagunera votó cambio. Sí. Han dado una mayoría absoluta a las formaciones de izquierda. Es decir, la ciudadanía lagunera, de manera histórica, en décadas, no se había producido un resultado como este, se ha producido un resultado histórico, que es que han dicho fuera coalición canaria. Hay mayoría absoluta de concejales de izquierda. En Unidos se puede, por Tenerife y en el Partido Socialista. Entonces yo creo que en primer lugar el no haber formado ese gobierno en su día cuando se produjo ese resultado electoral es una traición al electorado. Y aquí hay que hablar con claridad,
porque es una traición al electorado no haber hecho eso en su momento y es extremadamente grave, porque están salvando a Coalición Canaria en sus horas más bajas, porque gobernar, aparte de tomar una serie de decisiones positivas y necesarias para la ciudadanía de La Laguna, un programa realizable, porque efectivamente, como bien has dicho, hay gente con muy buena cabeza y con muy buenas ideas para gobernar de otra manera La Laguna en las formaciones políticas que estamos mencionando, ¿no? Y sin egoísmo. Y sin egoísmo. Porque no va en juego la alcaldía o quién es la alcaldesa o el alcalde, o el alcalde de La Laguna. No, pero bueno, va mira, en juego el proyecto de La Laguna. Unidos se puede es el proyecto más votado. Yo entiendo que lo lógico sería empezar por ahí, pero es verdad que he escuchado a algunos de sus portavoces y ahí No son las personas el problema. que han estado planteando eso, y hay gente muy cualificada como Santiago Pérez, y hay gente muy respetada en La Laguna para estar ahí, Por ¿no? aquí han pasado los tres, ha pasado José Marrero, ha pasado Rubén Ascanio, ha pasado Santiago Pérez, y la verdad que la intención es esa, y están convencidos de que tarde o temprano sucederá. Pero el problema es que se está dilatando demasiado en el tiempo por el capricho Mira, de es muy grave, personas. es muy grave, porque ellos en principio hablaban de los pactos en cascada, pero claro, desde el momento en el que Coalición Canaria omite el pacto en cascada en Santa Cruz, y quiero recordar aquí que nosotros, Izquierda Unida, dijimos, nosotros no vamos a participar en un gobierno con Coalición Canaria, eso está muy claro, pero tampoco nos vamos a poner de perfil ante la posibilidad de que esté el PP. Y yo me reuní con el alcalde y le dije, ustedes tienen garantizado, si pactan con el PSOE, nuestra abstención, por lo tanto, que van a gobernar con el PSOE, Pero no vamos a presentar ninguna y no vamos a presentar una moción de censura en toda la legislatura, por lo tanto, gobierno estable, por lo tanto, esto es gratis, nosotros hacemos esto para que no esté el PP, el partido más corrupto de Europa, el partido más impresentable que hay en este momento en nuestro país, y por una cuestión de limpieza democrática, nosotros decíamos, miren, impedir que gobierne el Partido Popular gratis, a cambio de nada, quédense con el PSOE gobernando en Santa Cruz. El señor Bermúdez rechazó esta propuesta, pero fue así, o sea, no nos pusimos de perfil, creo que fuimos absolutamente coherentes, tampoco nos metimos en un gobierno de coalición canaria que no ha depurado todas sus responsabilidades políticas en la inmensa corrupción que han arrastrado, y que además siguen tomando decisiones... Hablaremos de Cerolo y compañía. Exactamente, y siguen tomando decisiones que son contrarias al interés público. Pero una vez que en Santa Cruz se incumple el pacto en cascada, el PSOE de La Laguna tenía que decir, oye, pues a nosotros esto no nos vincula. Y había una mayoría que pedía ese cambio. Y vamos a ver, esto es tan extremadamente grave, y ahora los han echado de mala manera del gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, y siguen sin dar un gobierno progresista. Pero es grave por una cosa... La verdadera muleta, verdadera muleta política, lo digo yo, la verdadera muleta política de Coalición Canaria. Es gravísimo por lo siguiente, porque el resultado es histórico, es decir, esta oportunidad no se ha dado una legislatura así y otra, no se había dado en décadas. Entonces se ha dado una oportunidad histórica, la están tirando a la basura. Y el problema es el siguiente, si ahora se hubiera sacado a Coalición Canaria del gobierno municipal de La Laguna, se acababan los fondos públicos para redes clientelares, para chuletadas preelectorales, para ese tipo de cosas, y para otorgar la materialización de los derechos como si fueran favores, porque eso ya sabemos cómo funcionan. Entonces, exactamente, habría habido una oportunidad histórica para romper el clientelismo en La Laguna. Entonces, habría habido un gobierno alternativo en La Laguna, con otras políticas, que rompería las redes clientelares. Un ejemplo, en toda el área metropolitana, con consecuencias en el futuro no solo en La Laguna, sino en Santa Cruz, clarísimamente, y en otros sitios. Ya vemos cómo funciona, y además, y volviendo a reiterar la capacidad de nuestros compañeros, porque es increíble cómo ha funcionado ese encuentro de tres organizaciones, bueno, de cuatro, porque está ECO también, y cómo nos hemos entendido y cómo estamos trabajando conjuntamente con un ánimo y una capacidad de trabajo brutal, ¿no? O sea, yo creo que es el ejemplo, y siempre lo ponemos sobre la mesa, es el ejemplo claro de unidad de la izquierda en Canarias, ¿no? Pero yo creo que todo llegará, Ramón, porque la gente se cansa. La gente está cansada de abusos, está cansada de ver cómo se cubren, ahora hablamos del caso Cerolo, cómo el caso de Estercitas, cómo se cubren unos a otros, se nombran senadores, se protegen, se cubren las espaldas para que luego, al paso del tiempo, acaben pidiendo, entre comillas, porque todavía me gustaría ver a toda Coalición Canaria pidiendo disculpas por lo que le están haciendo, el daño que le están haciendo a la sociedad canaria, ¿no? Y vemos cómo sigue sistemáticamente robando al sistema esta gente mediocre y canalla que está involucrada en la política, y sobre todo en las políticas municipales, ¿no? O sea, y lo traslado a mi municipio, más pequeño el municipio, mayor es la red clientelar, más dificultades tenemos para acceder al trabajo y a la información, y es una lucha constante, pero ¿sabes qué pasa? Que no nos rendimos.
somos gente que trabajamos porque tenemos principios, tenemos ideas y no nos rendimos. Y eso les cuesta entenderlo, les cuesta. Yo me acuerdo de ver a Cerolo en decir en televisión, ¿quién es ese Ramón Trujillo? Que te decía, que me voy diciendo, ¿quiénes son esos de coalición de Izquierda Unida? ¿Quién son? Pues esa gente de Izquierda Unida, con José Pérez Ventura a la cabeza como abogado defensor te ha metido en donde tenías que haber estado hace mucho tiempo, ¿no? A ti y a todos tus socios económicos, ¿sabes? Esa panda de canallas que han saqueado las arcas municipales de Santa Cruz, ¿no? Y que tendrán que devolver ese dinero. Y el trabajo nuestro en ese ayuntamiento es obligarles a que devuelvan ese dinero, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer trabajar ahí con el caso Teresita? ¿Cómo lo ves? Es que es el mayor caso de corrupción no sé si de Canarias, pero de esta isla seguro, ¿eh? Sí, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, se ha logrado que vayan a la cárcel estos delincuentes que han saqueado las arcas públicas, ¿no? En primer lugar, el exalcalde, ¿no? Cerolo y Parejo, ¿no? El senador Cerolo, ¿de acuerdo? Sí, es que... Encima lo protegen. Es que efectivamente... Una vergüenza, ¿no? Es que eso es lo que muestra... Vamos a ver, yo creo que aquí hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, yo creo que es importante reconocer aquí el trabajo que en su día hizo Santiago Pérez enfrentándose a una parte de su partido, sí, sí. Poniendo la denuncia con Ínsula Viable. Le costó la salida del Partido Socialista. Bueno, ya que ello fue un largo proceso de deslegitimación y de difamación, ¿no? Incluso mediática durante años, ¿no? Pero estuvo por una parte su trabajo, el colectivo El Rincón, que también se mojó en este tema, luego los vecinos y vecinas afectadas por todo el proceso urbanizador de la zona de San Andrés Las Teresitas, que esa gente la verdad que pelearon de una manera increíble, aparte que sufrieron unos abusos medievales, ¿no? Apareciendo incluso sus propias casas a nombre de Inversiones Las Teresitas en el registro de la propiedad, sin haberlas vendido, evidentemente, y con pleitos larguísimos y un sufrimiento tremendo en ese tema. Y luego, bueno, el colectivo Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura como abogado de ellos, que ha hecho ahí un trabajo excelente. Uno tiene que hablar de su gente y de reconocer el trabajo de José Pérez Ventura, ¿no? Clarísimamente, ha hecho un trabajo tremendo. Bueno, y aparte que José Pérez Ventura estuvo en la acusación particular en el caso de García Cabrera y fue muy importante que estuviera en la última apelación en el Supremo, porque ahí el trabajo de la Fiscalía, a diferencia de lo que ha ocurrido en el caso de Las Teresitas, que la Fiscalía ha hecho un trabajo magnífico, ahí el trabajo fue mucho más débil y ahí sí fue importante que estuviera la acusación particular, ¿no? Al final conseguimos poner a esta gente en su sitio, ¿no? Yo creo que su sitio es la cárcel. Las penas debían haber sido más duras porque el saqueo es inmenso, lo que han hecho. Hay que recordar que algo que fue tasado en unos 30 millones de euros en su día, pues se compró por 52 millones, pero que realmente era mucho menos lo que costaba porque no se computaron los aprovechamientos y además era una parte de un terreno. En fin, el saqueo realmente fue lo que ganaron sin mover un ladrillo. Los que se beneficiaron de esta operación fue algo más de 110 millones de euros, sin mover nada. Claro, saqueando las arcas públicas de Santa Cruz, que pagó 52 millones. Con la connivencia política. Y con una connivencia política y empresarial. Con el cabeza de serio, ¿no? O sea, con el alcalde, sí. El alcalde al frente timoneando el barco de la corrupción. Efectivamente. No, yo creo que los elementos claves son, evidentemente, el alcalde dedicado a saquear las arcas públicas, organizando toda una trama para sustraer todo ese dinero, la colaboración a través de un préstamo, y aunque penalmente no ha tenido sanción, de determinados responsables de Caja de Ahorros, pero sobre todo dos líderes empresariales. Antonio Plasencia, que ha sido presidente de FEPECO, de los constructores de Tenerife, condenado por el tema de los hoyos de Weimar también, pero hay que recordar esto, porque el señor Plasencia nos ha estado dando consejos durante más de 10 años a los canarios sobre qué había que hacer en la economía, y era un señor que tenía influencia, que se sentaba a comer con los que gobernaban Canarias, y se le escuchaba y se le hacía caso. Ignacio González, condenado también a 5 años de cárcel. Sí. Efectivamente, sí, porque también su hijo está procesado por el excesivo gasto electoral que tuvieron en las elecciones de 2007, si mal no recuerdo. Hijo, prometo no llamarlo Ignacio González. Está claro, ¿no? Pero ahí, otro líder empresarial condenado también por un fraude electoral en la Cámara de Comercio, pero que también estuvo dando lecciones de política económica de lo que había que hacer aquí, ¿no? Pues entonces ahí cayó, digamos, que lo más granado... Amparado en la protección política, en creerse que estar por arriba del bien era muy fácil, porque el poder del dinero lo tiene, y al final la lucha vecinal, la lucha de política ha conseguido que esta gente esté en donde tiene que estar. Es increíble los casos de corrupción
como un país en el que de la noche a la mañana, que no es de la noche a la mañana, porque esto es un sistema que viene heredado y consolidado desde mucho antes de la transición y que son los de siempre, son los que han gestionado la economía de este país, pero que por fortuna la gente ha perdido miedo, es valiente y comenzamos con las denuncias y con donde tenemos que ir. Es lenta, porque es lenta porque se le pone trabas también a la justicia, ¿no? Continuamente los que te protegen las espaldas, continuamente poniéndole trabitas y chinitas en el camino para que esto se dilate en el tiempo, como fue un proceso como el de las Teresitas, que ¿cuántos fueron? 10 años de Más de proceso. 10 años. 10 Bastante, años. bastante más, 10 bastante más. años para luego llegar a, ya sabes, que a veces la gente de este país es tan permisible, permisible, ¿eh? que ve hasta esta gente como los pobrecitos viejos que los van a meter y llevan 10 años, como tú dices, dándonos lecciones y beneficiándose de la compra y la cantidad de casos que nos han llevado por valentía política a veces, ¿no? O sea, No, es que hay que tener siempre claro una cosa, la corrupción que va a los tribunales es una parte mínima de la corrupción que hay, porque los delitos de corrupción son muy difíciles de detectar. Entonces, los que acaban en los tribunales es una parte mínima. Cuando acaban 3 o 4 en los tribunales, quiere decir que hay 10 o 15 robando. No nos engañemos, eso es así. Pero no le sirve de acicate para dejar de seguir metidos dentro de la corrupción, no les da igual. El poder económico sigue haciendo lo mismo, ¿eh? Bueno, yo creo que estas sentencias asustarán y han asustado, Pero sobre todo, buscarán bueno, la fórmula, porque sigue estando el mismo sistema implantado, sí. ¿eh? O sea, que, si de una forma o de otra los beneficios los van a tener. Si no somos capaces de fraccionarles, de cambiar el sistema y de ponerle trabas legales para que esto no suceda, ellos mismos se van a autolegislar y van a seguir haciéndolo de siempre, ¿no? Hombre, está claro. Yo creo que, evidentemente, hay que entender que las formaciones políticas que no somos medianeros del poder económico, en ese sentido somos una garantía, porque a nosotros no nos ha financiado ningún tipo de empresariado que luego nos venga o de empresarios que nos vengan con la carta a los Reyes Magos cuando tenemos representación. Entonces, aquí están todo viciado, ¿no? Porque al final políticos financiados por determinados sectores empresariales, cuando acceden a los cargos públicos, luego tienen que retribuir los favores recibidos, ¿no? Pero de cualquier manera yo creo que la lección con la que hay que quedarse también es que hace 10 años, en 2007, hubo una sentencia del Supremo que declaró ilegal la compraventa de las Teresitas y que mostraba clarísimamente en aquellos hechos que todo aquello era corrupción. Luego estaría por ver si aquello tenía una sanción penal o no tenía una sanción penal, pero era corrupción. Y la reacción de Coalición Canaria, ¿cuál fue? Blindar la corrupción, enviar a Serolo al Senado, lo dice la propia sentencia del caso de las Teresitas, la sentencia que ha salido hace una semana, dice que una de las razones por las que se retrasó la instrucción del caso fue precisamente porque, claro, pasó del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al Tribunal Supremo, que se tuvo que estudiar aquel inmenso caso y así se fue demorando. Por lo tanto, Coalición Canaria como partido ha hecho una colaboración política y casi unánime para salvar a los delincuentes que estuvieron saqueando Santa Cruz. Esto es un hecho, esto fue así. Para salvarse a sí misma, básicamente. Porque es un partido que se puso del lado de la corrupción. Cuando pudo haber, ahora están, bueno, ahora haciendo declaraciones, por cierto, declaraciones de risa, porque la que ha hecho, de risa algunas, la del presidente Clavijo, cuando ha dicho que, bueno, que se cometieron una serie de errores, ¿no? Que tiene gracia, ¿no? Si alguien asalta un banco, no se dice que se cometieron una serie de errores. Es decir, creo que es lo que tiene que ir a la laguna a declarar a la comisión, bueno, del caso aparte de eso, que está bastante pillado también. pero lo que dijo Melchor fue más grave, el actual presidente de la autoridad portuaria, que debería dimitir solamente por lo que ha dicho, porque ha dicho, no, es que las penas son muy duras, porque no se ha metido la mano en la lata del gofio. Es decir, que para él meter la mano en la lata del gofio es a partir de 52 millones de euros. Claro, si es menos, no es... O depende del número de lotería que te saques. Si te sacas 15 más, a lo mejor es corrupto. Porque ese rolo era hábil. El tío o tiene una predicción de futuro o leía las cartas o algo, porque para acertar tanto décimo de lotería es increíble. Ramón, para no hacernos dilatar mucho más la tertulia, te invito a que en cualquier momento, cuando quieras hacer tu trabajo público en las redes otra vez, te vengas al empaquetado y que trabajes con nosotros conjuntamente. Es un espacio que queda abierto a tu disposición. Los pocos recursos que tenemos los ponemos abiertos a Izquierda Unida, a Podemos, a ECUO, a Si Se Puede, a los compañeros y las compañeras que se parten la cara por dignificar la política en esta tierra. Sin más, agradecerte que hayas venido y si quieres despedirte de nuestra gente, pues lo puedes hacer. Pues muchas gracias a ti, Francis, a ustedes.
y para mí es un placer haber estado aquí y volver a estar en el futuro, que claro que nos veremos las carreras. Y cómodo, ¿no? Aquí, Porque de periodismo nosotros tenemos, yo tengo demasiado cómodo. tanto como de nada. Pues nada, agradecerles a todas y a todos que nos miren, que compartan nuestro trabajo, que seguimos trabajando para ustedes y que si somos capaces de llegar a mucha gente, pues nuestro trabajo valdrá la pena. Un saludo y hasta la próxima.